Ecuación de Van Dinter que relacionaba, eso es, si sale de nuevo la recordamos. Relacionaba la altura del plato teórico con 3 parámetros, ¿de acuerdo? A, B y C. Evidentemente, cuanto más grandes fueran estos parámetros, más grande sería la altura del plato teórico, peor resolución tendría, es decir, mayor anchura de pico tendría. Os conté en la fase anterior que A era el término de difusión en remolino, caminos múltiples o difusión de Eddy, que en este caso es lo que tenemos aquí representado, 3 moléculas iguales, 1, 2 y 3, pueden seguir simplemente por azar caminos distintos y aparecer en momentos distintos en el detector, ¿vale? También nos preguntaron en el FIR 2 veces, de hecho, que A era mayor cuanto mayor fuera el tamaño de partícula de fase estacionaria. ¿Por qué? Porque si yo tengo una partícula muy grande, puedo o pasar por aquí o puedo hacer un camino súper largo así. Mientras que si las partículas son pequeñitas, pues hay muchos menos caminos, o sea, la diferencia entre un camino y otro es mucho más pequeña, ¿vale? El segundo término, B, es el de difusión longitudinal, es lo que hemos visto antes, el analito está dentro de un fluido y por tanto puede difundir de la zona más concentrada a la menos concentrada. Cuanto más tiempo esté en la columna, peor, evidentemente, porque más tiempo va a tener para que se dé esa difusión. Por eso U está dividido entre la velocidad de flujo de la fase móvil. Cuanto más rápido empuje la fase móvil, menos tiempo tiene la difusión para suceder y por tanto menor será la anchura de pico. El último es el que se denomina resistencia a la transferencia de masa. Hace referencia a que evidentemente cualquier equilibrio de partición, de reparto o de lo que sea necesita un tiempo para llevarse a cabo. Por lo tanto, si yo no dejo que ese tiempo suceda o lo intento forzar, pues voy a tener una separación peor, porque ese equilibrio se va a dar peor. Por eso el término C va multiplicado por la velocidad de fase móvil. Si yo la fase móvil la enchufo muy deprisa, sí que es verdad que permitiré muy poca difusión, pero a lo mejor no doy tiempo a que se produzca el intercambio, por lo tanto tengo que llegar a un punto intermedio. Bien, de los detectores no vamos a ver prácticamente nada, son detectores normalmente simples, quitando el de espectrometría de masas. Normalmente, pues bueno, nos preguntaron el detector amperométrico, una tontería, perdón. Dice Belén que no ha entendido el término C. Belén, el término C hace referencia, es que el nombre es poco intuitivo, resistencia a la transferencia de masa. Hace referencia a que para que se dé un equilibrio de lo que sea, que puede ser unión y desunión a la columna, eso es un equilibrio, ¿no? Unión, desunión. Para eso hace falta un tiempo. Si la fase móvil va tan deprisa, se está moviendo por la columna tan deprisa, que empuja el analito tan deprisa, que no da tiempo o entorpece ese equilibrio, se van a dar menos equilibrios y por tanto al final es como si yo tuviera menos platos teóricos, realmente. Por lo tanto voy a tener peor separación, mayor anchura de pico. ¿Bien? ¿Intercambio con qué? Claro, son equilibrios de intercambio. Tú imagínate, por ejemplo, cromatografía de intercambio iónico. Yo tengo este grupo, ¿vale? Y aquí tengo sodio y potasio. Estos dos se tienen que ir intercambiando, ¿no? Uno se une al oxígeno una vez, otro se une otra vez, etcétera, etcétera. Esto se unen, se desunen, se unen, se desunen. Eso es un equilibrio de intercambio, ¿vale? Vale. Nos dice Marta que si la difusión es la que ensancha las bandas. Claro, la difusión lo que hace es que moléculas que están en este espacio muy concentradas, como están aquí muy concentradas, se vayan hacia los lados, hacia zonas de menor concentración. Luego se me colocan moléculas por aquí y se ensancha la banda. Luego a mí una banda que me iba a dar una señal así, me da una señal así. ¿Vale? Marta, ¿bien? ¿Mejor? ¿O no? Bien. Bueno, pues eso, detectores poco importantes, poco preguntados. Me preguntaron el amperométrico, que no me estaban preguntando el amperométrico, me estaban preguntando si sabía que el amperio es la unidad de corriente eléctrica, que evidentemente me lo tengo que saber.
Me preguntaron de los detectores ópticos, el detector de luz dispersada tras evaporación, que yo creo que es bastante intuitivo pensar que algo que sale de una columna en estado líquido se puede evaporar y ver cómo es las partículas que queden sólidas, que no se han evaporado evidentemente, dispersan la luz, etcétera, etcétera. O sea, son detectores sencillos que normalmente se explican mejor en otras técnicas, ¿vale? Por eso pasamos de ellos ahora. Dos preguntas. Venga, la primera es esta, de gases, ¿vale? Porque vamos a ver ahora gases. Dice que respecto a cromatografía de gases, ¿qué es cierto? Me dice que es crucial mantener la temperatura de la columna constante para mejorar la reproducibilidad. Los inyectores split desechan parte de la muestra para evitar que se sature la columna. Las columnas tubulares abiertas de soporte recubierto Scott superan en resolución a las columnas tubulares abiertas de sílice fundida FCOT, o el detector de ionización en llama FIT se fundamenta en la emisión atómica tras expiración térmica. ¿Qué me contáis de esto? Esto es ya cromatografía de gases. Acabamos de terminar líquidos. Venga, solo tengo una respuesta de Nadia. ¿El resto qué? Estáis pensando. Bueno, hay bastante dispersión en cuanto a las respuestas. Cada uno opina una cosa distinta. Bueno, pues vamos a ver, chicos. Hay que acordarse de cosas. Hay que acordarse de cosas de cromatografía de gases. Hay gente que se acuerda. Mira, ya ni siquiera las dos hermanas se ponen de acuerdo. Una contesta una y la otra contesta la otra. No hay dos ciertas, ¿eh? Ya os lo digo. Solo hay una cierta. Gases. Dice, es crucial mantener la temperatura de la columna constante para mejorar la reproducibilidad. Esto es mentira, ¿vale? Es mentira porque dijimos que en cromatografía de gases yo tenía un horno, estoy en gases, no en líquidos, estoy en gases. Un horno para realizar una programación de temperatura. Y yo lo que iba a hacer era aumentar la temperatura. Por eso utilizo un horno, porque además voy a aumentar mucho la temperatura. Luego, no constante, no. Eso está mal. Vamos a mantener la temperatura controlada, evidentemente, pero aumentándola. Ya sé que no estáis juntas, que estáis cada una en una habitación. Vale. Los inyectores split desechan parte de la muestra para evitar que se sature la columna. Esta es verdadera, ¿vale? Y de hecho es la respuesta correcta. Los inyectores split son de este tipo y lo que hacen es desechar parte de la muestra viene por aquí, parte de la muestra se va para acá y se pierde, por así decirlo, se expulsa para no saturar la columna, ¿vale? Porque la columna, como veremos ahora, es muy pequeñita y no podemos meter un gran volumen dentro de ella. Esta es falsa, ¿vale? Las Scott son peores que las FCOT, de hecho las FCOT son las mejores en cuanto a resolución, es decir, tienen mayor número de datos teóricos, y esta es mentira, Belén, esta es mentira. El FID no se fundamenta en emisión atómica, precipitación térmica. No. Lo vamos a ver luego, ¿vale? Pero el FID, Flame Ionization Detector, es uno de los que te tienes que saber, ¿vale? De hecho, solo hay dos que te tengas que saber seguro, los demás son mucho más opcionales. Aunque sí que es verdad que lo más importante es que sepas trazar una línea entre FID y cromatografía de gases. Esto es fundamental, porque lo preguntan mucho. Bien, vamos con una pregunta tipo caso analítico. Vamos a ver, tenemos aquí que nos dicen que la policía detiene a los integrantes de una célula terrorista que pretendía realizar un ataque en un supermercado utilizando un compuesto líquido incoloro sospechoso de ser tabún, inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa. Se decide analizar la muestra mediante cromatografía de gases con el fin de cuantificar e identificar el compuesto. ¿Qué detector considera más útil en este caso? Detector de captura electrónica, detector termoiónico o de llama alcalina, detector de conductividad de electrolitos, detector de conductividad térmica. Eso que tenéis ahí, esa molécula que tenéis ahí, es el gas, bueno, aunque sea líquido, temperatura ambiente será tremendamente volátil, el gas tabún, ¿vale? No sé si de esto os cuenta algo Alberto, el sarín y el tabún en toxicología. Son gases de guerra, inhibidores
irreversibles de la acetilcolinesterasa. Parece que aquí alguien malo se ha hecho con un poco de esto y quiere liarla. Bueno. Aquí hay de todo. De todo. No sé si los que aciertan porque se lo saben, aciertan de suerte. Y luego hay gente que hace razonamientos equivocados. Grupos con alta afinidad electrónica, bueno, el oxígeno, ¿no? Porque el nitrógeno no tiene una afinidad electrónica muy alta. Hombre, para mí algo que tenga muy alta afinidad electrónica son los halógenos, ¿no? Un grupo nitro. Un oxígeno, pues sí, hombre, sí que tiene, pero vamos. Bueno, aquí lo único que te tienes que fijar es en la estructura de la molécula, que si te la dan es por algo, y acordarte de una maldad, ¿vale? Que es que el detector termoiónico era el detector de nitrógeno-fósforo, ¿vale? Tengo nitrógeno y fósforo, es el detector más adecuado para determinar este tipo de compuesto, ¿vale? El 4, ¿por qué es más sensible, Nadia? El 4 es un detector, el detector de conductividad térmica, que no es, por cierto, es un detector bastante versátil, porque claro, lo que hace es medir cómo conduce la temperatura el gas portador solamente y cómo conduce la temperatura el gas portador junto con algo. Luego es un detector muy versátil, me va a dar señal con todo. Pero de ahí a que sea muy sensible, yo tengo mis dudas, ¿de acuerdo? Raquel, que si tenéis eso, hombre, claro que lo tenéis. Detector de nitrógeno, fósforo, lo que pasa es que yo te he puesto los otros nombres por poder. Claro que sí. Estamos en consolidación. ¿Qué te crees? Bueno, este no, porque este es para halógenos, ¿vale? O grupos nitro, u otros con alta afinidad electrónica. Isabel, esto es lo único que podría tener bastante afinidad electrónica, lo demás no, y no lo justifica, ¿vale? No pasa nada, estamos aquí para equivocarnos 1000 veces y para equivocarnos muy poquitas veces el día del examen. Y este de conductividad de electrolitos no puede ser, chicos, porque ¿dónde hay un electrolito aquí? En ningún sitio, ¿vale? Pues mira, ya de base habéis aprendido lo que es el tabún por si no lo sabíais. No vaya a ser que lo pregunten, que tampoco sería tan descabellado. Bien, cromatografía de gases. Como siempre, hoy vamos con un retraso ético. Cromatografía de gases. Aquí tenemos un equipo que tiene un depósito de fase móvil. Evidentemente no necesito bomba porque la fase móvil ya está a presión. Es un gas. Un gas, me preguntaron el helio. También puedo utilizar el nitrógeno o puedo utilizar el argón, ¿vale? Que ningún loco se le ocurra decir que puede utilizar oxígeno o algún gas altamente reactivo, ¿vale? Tengo que utilizar gases inertes. Bien, bueno, reactivos o explosivos o alguna cosa loca, ¿vale? Luego tengo un inyector de la muestra, que es una jeringa que va a inyectar un pequeño volumen de muestra. Normalmente se utilizan, evidentemente, disoluciones en una cámara de vaporización. En esta pieza pequeñita yo pego un chispazo y vaporizo el compuesto. Evidentemente, cuando un líquido se convierte en vapor, ocupa mucho más volumen. Puede ser que ocupe demasiado volumen. Para eso se utilizan los inyectores split, que parte de la muestra la tiran para que a la columna entre muy poquita muestra. Columna. La columna está dentro de un horno, como veis aquí en esta foto. Esta foto es de un cromatógrafo de gases de nuestro laboratorio que nunca hemos utilizado, no se sabe por qué, porque está nuevo. Este horno que rodea la columna es esta bobina que está aquí. Esta foto es la del manual y la que os puse en la fase anterior, o sea que os tiene que estar ya. La columna es muy fina y es una columna capilar. Yo con el horno voy a hacer programación, siempre voy a hacer programación de temperatura para ajustar los tiempos de recepción, para mejorar la resolución y también para que la cromatografía no se haga eterna, porque hay sustancias que a lo mejor se quedan en esa columna atrapadas demasiado tiempo, ¿vale? Por eso yo voy a ir calentando para que cada vez más las sustancias que se tienen que quedar pegadas a la columna por agitación térmica tengan que salir. Así que acuérdate de eso, acuérdate de que aquí yo no puedo hacer ilusión en gradientes, porque el gas
y esto es muy importante, el gas en cromatografía de gases solamente empuja, no separa nada, ¿vale? Por lo tanto, a mí me da igual hacerlo con helio, con nitrógeno o con argón. A mí me daría igual empezar con helio y terminar con argón porque el resultado sería el mismo que si lo hiciera solamente con helio, ¿vale? No puedo hacer ilusión en gradientes, hago programación de temperatura. Las columnas, antes las columnas de cromatografía de gases eran columnas muy grandes, rellenas de tierras de diatomea, eran las columnas de relleno. Eso evolucionó a columnas mucho más pequeñitas, mucho más largas, ¿vale? Porque las columnas que se utilizan ahora tienen aproximadamente 30 metros de longitud, ¿vale? Aproximadamente, depende evidentemente de la arquitectura, unos 100.000 datos teóricos, en esos 30 metros. Son columnas muy finas, como un cable de cobre, que están huecas por dentro y por eso todas acaban en OT, Open Tubular, ¿vale? Hay varios tipos, están las Scott, Surface Coated Open Tubular, W-Coat, Wall Coated Open Tubular, F-Coat, Furnace Coated Open Tubular. Superficie recubierta, tengo la fase estacionaria pegada a un soporte dentro de la columna, pared recubierta, la fase estacionaria recubre directamente la pared y estas son de sílice fundida. Estas son las mejores, esta es la segunda mejores y estas las terceras mejores o las peores en resolución, ¿vale? Vamos a ver, me pregunta Belén, una duda entre Scott y W-Coat. Scott es por el interior y W-Coat por la superficie. Y OT es Open Tubular, sí, creo que lo pone además en el manual, chicas. Me da la sensación... Ah, pues no lo pone. No lo pone, pues sí, OT es Open Tubular. Surface Coated, C es de Coated, ¿vale? De recubierto. Lo que tenemos aquí, Belén, que me preguntas, lo que tenemos en este caso es Scott. Tengo la pared de la columna, un soporte, que puede ser perfectamente la misma tierra de diatomeas, y encima de ese soporte, pegada la fase estacionaria. Lo verde es fase estacionaria. ¿Cómo son las W-Coat? Directamente fase estacionaria. Pero pegada por dentro, Belén. Por fuera no, porque el gas va por dentro de la columna. No puede ir por fuera, ¿vale? Claro, las W-Coat son mejores. S-Coat, mayor resolución. W-Coat, resolución intermedia. S-Coat o Scott, baja resolución. Teniendo en cuenta que son todas de muy alta resolución comparadas con las de columnas de relleno, ¿vale? Las que no son OT. No, la W no tiene diatomeas. ¿Sabéis lo que son las diatomeas, no? Son los organismos ancestrales que forman parte del plancton, yo creo. No sé si eran algas, no sé cómo. No sé ni lo que eran las diatomeas. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Me pierdo. Ah, sí. Hemos visto las columnas y los detectores, ¿vale? Que los vamos a ver ahora, después. W-Coat dice en superficie. A ver. Sobre la superficie, claro, Belén, sobre la superficie interior del tubo. La superficie interior del tubo, o sea, esto, ¿no? El tubo tiene una superficie exterior y una superficie interior. Pues sobre esta superficie interior se dispone la fase estacionaria. El gas va por aquí, gas, por dentro, ¿vale? Porque si fuera por fuera sería una locura. Es que, claro, los gases se expanden. Tienes que dirigirlos por un sitio, si no... Vale. Detectores. Bueno, fundamental que te sepas el FID, que es este de aquí, FID, Flame Ionization Detector, que sepas que es de cromatografía de gases, lo más importante. Lo que hacemos aquí es mezclar lo que sale de la columna, que vendría por aquí, con hidrógeno, que es lo que hace en este caso de combustible, y con aire, que es lo que hace de oxidante, porque tiene oxígeno, y lo quemamos en una llama. En esa llama, evidentemente, se desintegra
y nos va a dar señal si es capaz de producir radicales CH, porque los radicales CH irán expandiendo en estado de vapor hasta este colector, aquí conducirán la corriente eléctrica y yo lo detecto en este circuito, ¿vale? Es un detector casi universal porque todos los componentes, todos los compuestos que me puedan dar radicales CH me van a poder darse una señal en este detector, ¿vale? Bien, detector de captura electrónica, el otro que nos han preguntado en el CIR, es un detector muy sensible, ¿vale? En el cual irradiamos el huyente de la columna con un emisor beta menos que ioniza el gas portador, por lo tanto, se produce una corriente. Yo a nivel basal tengo una corriente eléctrica. Cuando aparece el analito que tiene grupos con alta afinidad electrónica, es decir, grupos que capturan electrones fácilmente, como halógeno o nitro, pregunta FIR, disminuye la corriente porque varios de esos electrones son capturados y yo por tanto tengo una señal. Bueno, luego está el de conductividad térmica, os lo leéis, y el de nitrógeno-fósforo, que os lo he traído aquí en una foto para que lo veáis. Es esta piececita y aquí está esquematizada con esta esfera de rubidio que trabaja de forma similar a un STID, pero por un mecanismo que no se ha conseguido descubrir hasta la fecha, que sirve para detectar fundamentalmente compuestos que tengan nitrógeno o fósforo, como por ejemplo el gas tabún, ¿vale? Que hemos visto antes. Luego hay otros muchos, fotométrico de llama, os lo leéis, fotoionización, lo mismo, conductividad, lo mismo, y por supuesto puedo aplicar un cromatógrafo de gases a un espectrómetro de masas, ¿vale? Bien, seguimos.